El otro día Javier Milei publicó dos gráficos en la red social que antes se llamaba Twitter, ahora se llama X, que están absolutamente manipulados. Es de una vergüenza asombrosa ver que se han cogido los indicadores de esas variables y se ha cambiado también el eje y se ha puesto donde le ha dado la gana para al fin y al cabo que fuese favorable al relato que está tratando de difundir Javier Milei de que la economía argentina va bien, que se está recuperando después de lo peor y que sobre todo ha superado ya los niveles anteriores al gobierno de Javier Milei. Esto es rotundamente falso. Cuando uno va y analiza bien, de forma rigurosa, los datos, se da cuenta de que no, nanay de la China. Argentina sigue por debajo de los niveles anteriores a Javier Milei. Lo que quiere decir que Javier Milei se ha cargado todos esos indicadores, se ha cargado la economía argentina y todavía, después de casi un año de gobierno, todavía no se ha recuperado. Una persona que dijo que llegaba al gobierno para solucionar los problemas de la gente, lo único que está haciendo es empeorarlos. Y claro, tiene que hacer su propia propaganda, su propia publicidad y está utilizando trucos muy feos, muy burdos, muy cutres para, al fin y al cabo, engañar a la gente. Porque eso es lo que está haciendo. Os voy a mostrar esos dos gráficos y le vamos a dar respuesta rigurosa, objetiva, neutra. Todos los que me conocéis sabéis que soy crítico frente a Javier Milei, pero esto lo hago con rigor, con argumentos detrás. Y sobre todo vais a ver que Javier Milei defiende sus argumentos con trucos, con manipulaciones. Vais a ver por qué digo esto cuando se pone a hablar de jubilaciones, cuando se pone a hablar de impuestos y cuando se pone a hablar también de la actividad económica. Porque manipula los gráficos a su conveniencia para que le sea favorable al relato. Y por supuesto luego tenemos un montón de fans de Milei absolutamente fanáticos que dicen es verdad, tiene razón y se comen con patata, ya sea voluntariamente o involuntariamente, su manipulación, ¿no? Ya sea encantados o sin darse cuenta ese tipo de truco. Vamos a denunciarlo. Fijaos, aquí tenéis el título, como siempre, faltando el respeto a la gente, diciendo mandriles, abstenerse. Estamos bajando la inflación y hemos recuperado el nivel de actividad de inicio de la gestión mientras hicimos el ajuste fiscal. Mentira, ya veréis que es mentira, no han recuperado el nivel de actividad de inicio de la gestión. Pero bueno, dice el ajuste fiscal de 15% del PIB, 5 del Tesoro y 10 del Banco Central, lo dice como si fuera algo bueno, cuando yo he explicado millones de veces que un superávit público significa que le está quitando dinero a la gente a través de impuestos para luego darle menos cantidad de bienes y servicios y de prestaciones sociales, o sea que estás empobreciendo a la gente, pero bueno, este tío sigue sacando aquí pecho de algo que es empobrecer a los ciudadanos. Dice de la historia de la humanidad, ¿no? El ajuste fiscal de la historia de la humanidad. Que eso es cierto, ¿vale? Es uno de los ajustes fiscales, todavía es muy difícil hacer comparaciones, pero es uno de los más duros de toda la historia civilizatoria, ¿vale? O sea que este hombre está sacando pecho de ser uno de los más salvajes recortando en prestaciones públicas, o sea que, fijaos, dice, este resultado se explica por el simple hecho de que la motosierra en un 95% pasó por la casta. 95%, no dice 100 ya porque le da como vergüenza, ¿no? Político, empresario, sindicarca y periodista que viven de la pauta. Bueno, sabemos que el 95% no ha pasado por la casta y ni siquiera entendiendo que eso sea casta, pero bueno, porque sobre todo lo han sufrido pensionistas, jubilados, lo han sufrido la educación pública, la gente que recibía subsidios y las provincias que ya han dejado de recibir transferencias y también, de forma muy destacada, la obra pública, ¿no? Eso no son casta. Desde ningún punto de vista eso puede ser casta. Pero bueno, vamos con el gráfico. Vamos con el gráfico para ver la trampa que ha realizado. Fijaos, es de un gráfico que ofrece dos variables. Primero, inflación mayorista, ¿vale? El IPIN lo tenéis ahí. Y también la actividad de EMAE, ¿vale? El indicador que ofrece actividad económica mensual, el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística de Argentina, ¿no? Fijaos, primera trampa. Vamos a partir de la inflación mayorista primero, ¿vale? De la inflación, de las barras naranjas. La primera trampa es que inicia el periodo en diciembre de 2023, ¿vale? Entonces, claro, te aparece ahí una inflación mayorista de la leche, que es de 54, y a partir de ahí baja un montón la inflación y ahora está en el 2%, ¿no? La mayorista, no la que afecta a todo el mundo, pero en cualquier caso, ¿por qué inicia en diciembre de 2023? Alguien podría decir, bueno, porque es cuando él llegó al gobierno, pero él llegó el 10 de diciembre de 2023 y tuvo un montón de días para aplicar política y sobre todo aplicó una que fue tremendamente dolorosa, que fue la depreciación en un 50% o 100%, depende de cómo se mire, del peso, ¿vale? Eso te disparó la inflación y ese 54 que veis ahí es consecuencia de la política de Javier Milei. Lo demuestro con este gráfico.
¿vale? Esto no es inflación mayorista, es inflación general, pero es lo mismo para la otra. Significa que en azul está todo lo que sea consecuencia, responsabilidad del gobierno de Javier Milei, porque llegó en diciembre de 2023, el 10, sí, pero es que ese mes la inflación se disparó a muerte por culpa de la devaluación que él mismo aplicó. Entonces, claro, está diciendo, la inflación está mucho más baja que cuando yo llegué al gobierno, cuidado, que me estás poniendo la inflación que es responsabilidad de tu política también, de diciembre de 2023. Si alguien piensa que yo me estoy inventando esto, o que, no sé, que es difícil de atribuir esto de que en diciembre la inflación sea achacable al gobierno de Javier Milei, os recuerdo que el propio gobierno de Javier Milei en uno de sus informes lo reconoció, ¿vale? A lo mejor no se dieron cuenta, a lo mejor fue un técnico que lo puso por hacer honor a la verdad, pero os leo. El pico de inflación se registró en los meses de diciembre de 2023, 25,5% mensual, y enero de 2024, 20,6% mensual, en el marco del reacomodamiento de precios relativo a partir del sinceramiento del tipo de cambio nominal, lo que aplicó Javier Milei el 12 de diciembre, ¿vale? O sea, eso es lo que explicó que la inflación se disparara tantísimo, una cosa muy loca, en diciembre de 2023, y del precio de algunos bienes y servicios que se encontraban bajo esquema de control de precios. Claro, le quitas los controles de precios y todos esos productos se te acaban encareciendo, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que durante los 10 meses, ¿no? Prácticamente 9 meses del gobierno de Javier Milei, tenemos que los precios han aumentado un 152,9%, ¿vale? Esto es el acumulado, desde diciembre hasta septiembre de 2024. Y durante esos mismos meses, el mismo número de meses, ¿no? El mismo periodo temporal, en el gobierno de Massa y de Alberto Fernández anterior, los precios aumentaron solo, entre comillas, 133,9%. ¿Vale? O sea, estamos hablando de que Milei ha aumentado los precios mucho más que lo que ha aumentado el gobierno de Massa o de Alberto Fernández en el mismo periodo de tiempo, ¿vale? O sea, este es el que se cree que va a acabar con la inflación o que ha acabado con la inflación y tal. Lo único que ha hecho es que ahora haya menos crecimiento de los precios porque la gente está tan arruinada por culpa de haber aumentado tantísimo de golpe los precios, como ocurrió aquí, lo podéis ver en diciembre y en enero, que ahora la gente ya no tiene tanta capacidad de compra y entonces los vendedores no aumentan tan rápido los precios. Pero como a mí mucha gente me escribe, muchos de Argentina me escriben, dicen, yo estaba mejor con una inflación del 8%, del 10%, que ahora con una inflación del 3%. ¿Por qué? Porque antes su salario aumentaba casi al nivel del 8%, del 10%. Y por lo tanto no perdían mucha capacidad económica, perdían, pero no mucha. Ahora resulta que la inflación está en el 4% y esa persona ha perdido el empleo o se le han congelado el salario o la jubilación y al fin y al cabo está perdiendo más cantidad de capacidad económica, ¿no? Entonces, fijaos, esa era la primera trampa de Javier Milei, la de poner la variable aquí, el inicio, ¿no? El periodo temporal en diciembre de 2023 que incluye su propia gestión. Y esto es el mismo truco que utiliza para el indicador de actividad económica. Ahí lo podéis ver también, la línea azul que empieza en diciembre de 2023, ¿vale? Y que según este gráfico ahora mismo tendría el mismo nivel justo, ¿no? El 100 en agosto de 2024 que en diciembre de 2023. Pero claro, nos ha fastidiado es que en diciembre de 2023 la economía cayó ya muchísimo por culpa de su política. Insisto, reconocido por el propio gobierno. Aquí tenéis la explicación. Fijaos, estos son datos oficiales del INDEC, todo el mundo los puede ver. Tenéis ahí con una lupa la parte del gobierno de Javier Milei, ¿vale? Incluyendo también noviembre para que se pueda comparar. Os hago zoom para que se vea mejor. La variable que nos interesa es la azul, ¿vale? La línea azul, que es la desestacionalizada, porque si no, nos encontramos con que en agosto la cosa te va mejor por simplemente una cuestión estacional o de calendario. Lo que hay que hacer es comparar la desestacionalizada, que es la azul. Entonces, claro, si tú lo comparas con diciembre, pues sí que está en el mismo nivel. Pero tú lo tienes que comparar con noviembre, que por cierto ya era un nivel muy bajo, había una crisis económica antes, por la sequía, por la política nefasta del gobierno anterior, pero en cualquier caso, fijaos que la línea roja que os he puesto punteada, esa la he puesto yo, ¿vale? No son los datos oficiales, o sea, no es el gráfico oficial, lo que veis es que está bastante por debajo todavía la actividad económica de lo que estaba en noviembre. Aquí, este gráfico que me lo han pasado por Twitter hace apenas unos minutos y acabo de incorporar, fijaos que se ve de una forma mucho más clara. Este indicador, en términos desestacionalizados, en agosto de 2024 está casi igual que en diciembre de 2023. Pero lo que no incluye, claro, lo que nos aporta eso, es que se derrumbó en diciembre de 2023. Estás comparando ya con un valor muy bajo. Eso es la trampa, la manipulación de Javier Milei. El que haya hecho el gráfico tendría que haber puesto este. Porque así comparas lo que había antes del gobierno de Javier Milei con lo que hay ahora.
¿vale? No lo que había en lo peor del gobierno de Javier Milei con lo que hay ahora, porque ya en diciembre de 2023, insisto, reconocido incluso por el propio gobierno, las consecuencias nefastas fueron consecuencia de la política de devaluación del tipo de cambio sobre todo, ¿vale? Entonces, vamos con el segundo gráfico que compartió Javier Milei y que también hay una trampa. Fijaos, son de salario y jubilaciones. Y os digo, ¿dónde empieza aquí el periodo temporal? ¿Dónde empieza? ¿En diciembre como antes? No, aquí empieza en noviembre. Y uno me podría decir, primero, que es raro que no utilice la misma comparación en un gráfico que en otro, ¿no? El gobierno de Javier Milei es el mismo. Hables de salario, hables de jubilaciones, empezó el 10 de diciembre de 2023, ¿no? Pero aquí utiliza noviembre y alguien me podría decir, hombre, lo está haciendo bien. Pero ahora digo yo, no, lo está haciendo mal, de forma consciente para seguir manipulando y que los datos le arrojen unos datos positivos, ¿no? Una visión positiva. ¿Por qué digo esto? Fijaos, las pensiones, ¿vale? O jubilaciones, como las llaman allí en Argentina, fijaos que tendríamos ahí las dos variables, la morada, que es lo que pone haberes mínimo, ¿vale? Que esa es la pensión, la jubilación sin tener en cuenta el bono, y la azulada turquesa que podéis ver ahí, que es haber mínimo más bono, es que tiene un comportamiento bastante peor, que está por debajo, por cierto, del 100, ¿no? Que esta es otra, ¿eh? Aquí, sin hablar de las trampas de Javier Milei, fijaos que está sacando pecho de algo en el que podemos ver, ¿vale? Sin hablar de las trampas todavía, que todos los indicadores están peor, que como empezó desde su propia óptica, ¿no? De su propio gráfico, se ve que, exceptuando la pensión mínima, sin contar el bono, que sería la línea morada, todo lo demás está por debajo. Sobre todo los salarios públicos, ¿no? O sea, que como de qué estás sacando pecho, que te hayas cargado la economía y que ahora estés rebotando, pero todavía no haya rebotado suficiente, tú no ibas a mejorar la economía, lo que has hecho ha sido empeorarla y todavía no se ha recuperado, o sea, y ha pasado casi un año, o sea, no sé de qué saca pecho. Pero bueno, hecha esa apreciación, fijaos que la única variable que mejora ahí es la de las pensiones, que no han sido, no tienen en cuenta el bono, porque el bono lleva congelado un montón de meses, ¿vale? En torno a unos 60.000 o 70.000 pesos aproximadamente. Y bueno, para que entendáis los que no lo controláis, el bono es como un suplemento extraordinario que se le da a las pensiones más bajas, ¿vale? Para combatir sobre todo los estragos de la inflación desde hace ya unos cuantos años. Bueno, pues eso está congelado, así que la gente que tiene pensiones bajas está con el agua al cuello y no puede al fin y al cabo superar los estragos de esa inflación, ¿no? que está dando tan fuerte. Entonces, fijaos qué es lo que ocurre, ¿dónde está el truco? Incluso teniendo en cuenta el bono, ¿vale? O incluso sin tenerlo en cuenta, me da igual, fijaos. Antes de que llegara Javier Milei al gobierno, las pensiones o jubilaciones se actualizaban de la siguiente forma, ¿eh? Ya sabéis que, las pensiones van aumentando, pero al mismo tiempo tienen que aumentar para contrarrestar el efecto de inflación, que en Argentina ya venía siendo muy alto en los últimos meses. Entonces, lo que se hacía era, cada 3 meses se actualizaban las pensiones más o menos al ritmo de inflación, siempre por debajo, se perdían capacidad adquisitiva, pero al menos algo se actualizaba. ¿Cómo se hacía? Cada 3 meses. Por eso en el gráfico, fijaos a la izquierda, se ve como siempre hay 2 bajadas y luego una subida. El momento en el que se sube es la actualización. Luego hay 2 bajadas, la inflación va erosionando la capacidad económica de la pensión, un mes, el segundo mes y el tercer mes recupera. Más o menos en función de la fórmula de actualización antes de que gobernara Milei. Fijaos, la actualización tocó en diciembre de 2023, algo que no pudo tocar Javier Milei, o sea que se actualizó la pensión. Pero claro, tenemos que desde septiembre de 2023, que se había actualizado, veis por eso el subidón, baja en octubre de 2023, baja en noviembre de 2023 y luego sube en diciembre. Fijaos lo que estamos hablando, de una forma automática. Javier Milei a lo mejor no quería eso, pero eso era porque la fórmula seguía operando, la anterior a que Javier Milei llegara al gobierno. Luego la cambió, por eso veis ahí cómo hay un desplome de las jubilaciones, luego hay una remontada, pero que sigue bajando porque el bono no se termina de actualizar. Fijaos que ocurre exactamente lo mismo con las pensiones cuando no tienes en cuenta el bono, ¿no? O sea, que era la que nos decía que se estaba, en el gráfico anterior, que estaba muy bien parada. Pero claro, si la comparas con noviembre, o al menos si lo comparas con noviembre, que es lo que ha hecho él, que es el punto más bajo por esta actualización de las pensiones que os estoy comentando, entonces trampa. Aquí está la manipulación. Tú, si quieres ser riguroso, tienes que compararlo con los 3 meses en los que se hace la actualización. Septiembre, octubre y noviembre.
O compararlo con diciembre, si quieres incluso. Pero claro, diciembre estaba dado de alta, o sea, se había actualizado, estaba más alto ese valor. ¿Qué ocurriría si nosotros comparásemos el valor de ahora de las pensiones con el de diciembre? Que saldría perdiendo. Por eso Javier Milei lo compara con el de noviembre. Lo que dice es, oye, que es que voy a compararlo con noviembre, que es justo el punto más bajo de todo. Esa es la trampa. Si tú quieres ser riguroso, compáralo con el promedio de septiembre, octubre y noviembre, y fijaos que incluso sin tener en cuenta el bono, está por debajo. El promedio de esos meses que os he dicho era de 111,7, ¿vale? Con esta base de 100 en noviembre de 2023, y el promedio actualmente sería de 106,5. O sea que ni siquiera las pensiones, sin contar el bono, están mejor que antes de que llegara Javier Milei al gobierno. Pero obviamente este lo va a negar y va a trucar el gráfico para que parezca otra cosa. Va a utilizar el punto más bajo del año anterior, que fue en noviembre de 2023, para hacer la comparación. Eso es trampa. Por eso utiliza en este caso noviembre en vez de utilizar diciembre, que sería algo más lógico, aunque lo más riguroso sería utilizar el promedio para las jubilaciones a las que me he referido: septiembre, octubre y noviembre. ¿Veis? Entonces, truco desmontado. Javier Milei engaña a la gente de esta forma. Y nos falta por comentar los salarios, aunque ya os digo que los salarios ni siquiera en su propio gráfico trucado les deja bien, en una buena situación, porque siguen por debajo del nivel de 100. Aquí podéis ver un poco la evolución. Por cierto, lo raro es que no haya incorporado aquí al sector privado no registrado. En Argentina hay una división muy clara entre el sector privado registrado, el que está en A, el que es oficial, el sector público registrado y luego el sector privado no registrado, ese de la economía sumergida, ¿no? Lo que ocurre en B, en negro. Bueno, pues no incorpora eso, en parte porque sale muy mal, es otro truco, y este está bastante mal, no lo voy a incorporar, pero yo os traigo aquí la evolución de los precios desde noviembre de 2023, ¿vale? Que es la línea azul, ha crecido por encima del nivel del sector privado, de los salarios del sector privado registrado, de los salarios del sector privado no registrado y de los salarios del sector público. O sea que todos siguen perdiendo capacidad adquisitiva, a pesar de que, exceptuando el sector público, están recuperando un poco últimamente, ¿no? Pero siguen ahí empobrecidos. O sea, desde que gobierna Javier Milei están empobreciéndose y siguen empobrecidos, han perdido capacidad económica. El sector privado registrado está cerca, ahí lo podéis ver, está cerca, y esto responde a dos cuestiones que hay que comentar y que vuelven a ser como trucos que utiliza Javier Milei en su relato, ¿no? El primero de ellos es que es donde están los sindicatos más fuertes, ¿vale? Los sindicatos fuertes son capaces de, al fin y al cabo, exigir que la revalorización de los sueldos esté cerca del aumento de los precios, ¿no? Claro, los sindicatos que Javier Milei quiere debilitar, los sindicatos que Javier Milei quiere cargarse, ¿no? O sea, que es que encima es la hipocresía máxima. Pero más allá de este tema de los sindicatos, hay una cuestión que se llama efecto composición. Y es que en el sector privado registrado no están trabajando las mismas personas que antes de que Javier Milei llegara al gobierno, ¿vale? Aquí podéis ver que ha habido una destrucción importante desde que Javier Milei gobierna y de que aplicó la motosierra, porque se carga la economía, las empresas no pueden operar y acaban despidiendo a la gente. Entonces, a esa línea negra que veis ahí es la caída, la destrucción de empleo ocasionada por las políticas de Javier Milei, que han vuelto a los niveles del año 2018, desgraciadamente para Argentina, fijaos. ¿Y qué pasa? Claro, que ¿a quiénes están siendo despedidos? Normalmente se suele despedir en las crisis a la gente que menos salarios tiene, a los que menos indemnizaciones les vas a pagar, a la gente joven, a la gente que son mujeres, que cobran poco, ¿vale? Esos son los más fáciles de despedir, el empleo precario normalmente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si tú estás despidiendo a la gente que menos salario tiene? Que el salario promedio aumenta por una cuestión estadística, ¿vale? Esto significa que tú, sin necesidad de que hayas aumentado los salarios a la gente, el nivel promedio aumente por simplemente el efecto aritmético de que la gente con menos salario está saliendo del mercado laboral. Lo explico de una forma más visual, con este gráfico. Imaginemos que tenemos una economía con 4 trabajadores. El primero cobra 4.000, el segundo cobra 3.000, el tercero cobra 2.000 y el último cobra 1.000, ¿vale? ¿Cuál es el promedio, el salario medio? 2.500, ¿vale? Ya está, tenemos ahí la unidad monetaria, la que sea. ¿Qué pasa si ahora se empiezan a despedir a gente que tiene poca capacidad económica, a los salarios más bajos? Pues en nuestro ejemplo acabaría siendo despedido el que tiene 1.000, ¿no? La unidad monetaria que sea.
Entonces, esa persona está fuera. Ahora haces el promedio de 4.000, 3.000 y 2.000. ¿Y cuánto te da? 3.000. ¿Veis? Este es un ejercicio muy sencillito para entender que si están saliendo del mercado laboral la gente que menos salario tiene, el promedio aumenta por una cuestión aritmética. Ahí podéis ver, antes era 2.500, ahora es 3.000. ¿Han aumentado los salarios? No, siguen siendo los mismos. ¿Se ha creado empleo? No, es precisamente lo contrario. Así que mucho cuidado, esta trampa por supuesto no te la va a hablar Javier Milei, es una cuestión aritmética, ni siquiera él tiene la culpa, lo que pasa es que hay que percibirla, hay que identificarla y denunciarla. La realidad es que mientras se esté despidiendo a gente en el sector privado registrado, como está ocurriendo, exceptuando el último mes para que hay datos disponibles aquí en este gráfico, lo que va a ocurrir es que el salario promedio tiende a aumentar, porque normalmente en las crisis se despide a la gente que menos salario tiene, ¿vale? Esto es algo que se puede ver a partir de aquí, un gráfico de la CEPA, extraído de un tuit de Hernán Lecher. Fijaos que el salario privado registrado sería la línea azul, que está un poquito por debajo del nivel anterior a Javier Milei, pero claro, si tú ajustas esto por los salarios y tienes en cuenta la cantidad de personas que están trabajando, teniendo en cuenta las que han sido despedidas, resulta que no está a 2 puntos de llegar a ese nivel anterior a Milei, sino que está a 10 puntos, ¿vale? Sería esa línea verde turquesa que podéis ver ahí del 90,1. Así que aquí lo tenéis, un nuevo truco, aunque sea involuntario, que le ha llegado solo a Javier Milei, pero que demuestra que no están aumentando los salarios tanto como se nos está pintando. Que en realidad esto es un efecto estadístico precisamente de que haya mucha gente siendo despedida en el sector privado, y eso no es algo precisamente bueno, sino que es todo lo contrario, algo muy, muy negativo. Así que cuidado, que no os engañe Javier Milei y su forofo y su fanático, porque utilizan estos trucos constantemente. Tienen la necesidad de vender como algo positivo lo que están haciendo, cuando en realidad uno ve los datos de la forma más rigurosa y objetiva posible y se da cuenta de que esto es un desastre económico y social sin paliativo, sin parangón, sin comparación. En eso sí que tiene razón Javier Milei, que es el ajuste fiscal más duro de la historia. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.